Bienvenidos a un programa más de Asesoría a su alcance. El día de hoy les traemos un tema que es sumamente importante, que nos han traído muchas dudas y que de repente puede ser que pensemos que lo tenemos muy claro, que es el tema de las incapacidades, pero hay temas o aspectos que es necesario aclarar y que nos llegan muchas preguntas. Y uno de ellos tiene que ver justamente con las actividades permitidas o no permitidas para funcionarios cuando cuentan con una incapacidad. Para eso tenemos con nosotros a la compañera Iliana Vega Montero, asesora legal de la Junta Directiva de APSE. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Un fuerte abrazo a toda la afiliación APSINA. Iliana, empecemos por lo básico que todo el mundo debería manejar y conocer, y es la normativa que regula el otorgamiento de incapacidades. ¿Cuál es esta normativa? Claro, bueno, el tema de las incapacidades, por supuesto que está regulado en el artículo 79 del Código de Trabajo, en donde establece, que es muy importante que lo sepamos, que cuando una persona está incapacitada se da una suspensión del contrato de trabajo, y por eso, al estar suspendido el contrato de trabajo en razón de la enfermedad que sufre esa persona, el patrono no está obligado a pagarle el salario, y por eso es que cuando la persona está incapacitada lo que se le da es un subsidio, precisamente por la suspensión del contrato de trabajo. Entonces, Código de Trabajo, primera norma, y el reglamento para el otorgamiento de incapacidades y licencias a los beneficiarios del seguro de salud, que es un reglamento emitido por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde se regula absolutamente todo el tema de incapacidades, qué son las incapacidades, quién puede otorgarlas y cuáles son sus implicaciones en caso de que la persona no acate lo que significa estar en ese periodo de reposo. Claro, que es algo que queremos también abordar. Exacto, y que aclarar. Ese es el tema que queremos ver hoy precisamente. Pero antes de eso, ¿en qué consiste un otorgamiento de incapacidad? Claro, eso es muy importante definirlo, porque vean ustedes como en la norma, que precisamente es en el reglamento de otorgamiento de incapacidad de la Caja, se establece que una incapacidad se trata de un compromiso recíproco que se da entre el profesional del médico o odontólogo autorizado por la Caja, porque tiene que ser un médico autorizado por la Caja, y el asegurado activo. ¿Con cuál fin? Con el fin de propiciar la recuperación de salud de esa persona enferma mediante el reposo, y esta es la palabra clave acá. Una incapacidad implica reposo del asegurado activo, sea del sector público o del sector privado. ¿Para qué? Para que pueda recuperarse y pueda regresar lo antes al trabajo. Y como lo decíamos anteriormente, producto de esa incapacidad, entonces se le da a ese trabajador incapacitado no salario, sino un subsidio. Ok, nos resaltabas esto del reposo, que es la clave de una incapacidad, pero entonces, ¿puede el trabajador realizar actividades durante su incapacidad? Que es una pregunta que nos llega mucho. Bueno, esta es la pregunta, diría yo, central. más central exactamente del programa de hoy. Claro, en primera instancia, si nosotros vemos el artículo 5 del reglamento para el otorgamiento de incapacidad de la Caja que mencionábamos anteriormente, vemos como se indica que la incapacidad, como lo decíamos, Nati, anteriormente, es una orden de reposo dado por un médico u odontólogo de la Caja Costarricense de Seguro Social o incluso del INSS, ¿verdad? Y esa incapacidad implica que ese asegurado o esa persona enferma implica forzosamente que debe acogerse a ese periodo de reposo, por lo cual esto significa que durante ese lapso esa persona trabajadora está incapacitada o imposibilitada para laborar, ya sea en sus funciones o labores habituales o en cualquier otro tipo de actividades, como vamos a ver ahora. Veamos el artículo 14, precisamente del reglamento, que ahí nos va a especificar más cuáles son esta imposibilidad de trabajar durante ese periodo de reposo. El artículo 14 dice de la inhabilitación por incapacidad o licencias. El asegurado activo incapacitado en función del reposo prescrito queda imposibilitado durante las 24 horas del día, oigan esto, durante las 24 horas del día de su incapacidad para el desempeño de cualquier tipo de actividad remunerada y no remunerada, pública o privada, tanto en su horario ordinario como fuera del mismo. O sea, no es solo que si yo tengo horario en el centro educativo
y mi jornada de trabajo es de 8 a 3 de la tarde, bueno, ya después de las 3 de la tarde, como ya no estoy en horario laboral, ya yo puedo hacer lo que quiera. No, la incapacidad, repito, es durante las 24 horas del día. Lo que significa que no puede realizar ni actividades académicas, ni físicas o recreativas que interfiera con la recomendación médica, así como viajes dentro o fuera del país. Vean esto qué importante, porque esto significa, ¿verdad?, que entonces usted no puede, si está incapacitado, no puede ir al gimnasio, no puede ir al mall, no puede ir a un restaurante, no puede ir a un parque, no puede asistir a actividades sindicales, ¿verdad? Que es lo que nos interesa también ahora, y que precisamente con ocasión de las pasadas asambleas regionales de la APSE se presentaron a la asamblea muchas personas incapacitadas. Vemos cómo la persona incapacitada no puede realizar ningún tipo de actividad, ya sea intelectual tampoco, ¿verdad?, como lo vimos anteriormente, y entonces no podía hacerse presente en la Asamblea General de la APSE, perdón, en las asambleas regionales de la APSE o en cualquier otra actividad o capacitación o lo que sea. No puede, porque precisamente por ese periodo de reposo forzoso al que está sometido, no puede realizar ninguna actividad durante las 24 horas del día. Yo creo que eso es como importante que quede clarísimo y resaltarlo, ¿verdad? No actividades académicas, ni recreativas, ni organizativas de ningún tipo. La idea es que usted se encuentre en total reposo durante las 24 horas, pero no existe ninguna excepción a esa limitación, a esa normativa. Bueno, como toda regla general, obviamente que sí existen excepciones, ¿verdad?, que están establecidas también en el artículo 14 y 15 precisamente de este reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en el artículo 14 vemos que se exceptúa de la imposibilidad anterior que estaba mencionando. Vean qué importante, quiero que aquí ponga muchísima atención. Se exceptúan los casos que, de acuerdo con el criterio profesional, o sea, del médico que extiende la incapacidad, recomiende realizar alguna actividad física o recreativa como parte del tratamiento. Vean qué interesante. Por eso, cuando usted es incapacitado, pregúntele al médico, de una vez, pregúntele, doctor, pero esta incapacidad que me está otorgando me impide realizar actividades recreativas o físicas, me lo impide. Porque precisamente, pongamos un ejemplo, Nati, por ejemplo, una persona que está con una incapacidad por psiquiatría, claro, ¿verdad? Más bien, si usted dice, metida en la casa las 24 horas del día, no puede salir, no puede recrearse, más bien uno podría considerar empeorar la situación, ¿verdad? Por eso es muy importante que en cada caso concreto se le diga a ese médico especialista qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque entonces el médico, de conformidad con este artículo 14, puede indicar, hacer una anotación y dice, está incapacitada la persona, sin embargo, puede hacer actividad física o puede hacer actividad recreativa. Claro. Imaginémonos con una persona que se quebró un brazo, por ejemplo. Bueno, obviamente esa persona no puede realizar actividad física, obviamente, claro, pero al rato no le está impedido realizar actividad intelectual o académica, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, y ahí está establecido en el reglamento esa posibilidad. Debe ser, dice el artículo, anotado y justificado en el expediente clínico, es decir, este tipo de excepción tiene que quedar ahí, indicado en el expediente, indicando el tiempo y el tipo de actividad que requiere el asegurado para su recuperación y que no ponga en peligro su salud, porque obviamente acá lo que se trata es de que la persona recupere pronto su salud y que cualquier tipo de actividad no lo ponga en riesgo. Y vemos como el mismo artículo también, que ahora al final igual vamos a hacer más referencia a esto, se establece que en el caso de las personas que reciben licencia por maternidad, la inhabilitación aplica solamente para la realización de labores remuneradas. Bueno, aquí vean que se habla de licencia de maternidad, que no es lo mismo que una incapacidad, porque una incapacidad es cuando una persona se encuentra enferma, ¿verdad?, y necesita reposar para recuperar su salud. Una licencia de maternidad no es una incapacidad, pero sí es un periodo de tiempo en el que se da para que la madre esté con su hijo recién nacido. Y vieran qué interesante, porque si los compañeros pueden poner ahí el artículo,
este artículo recientemente tuvo una reforma por un fallo de la Sala Constitucional, porque vieran qué interesante, anteriormente se decía que la madre con licencia por maternidad solo podía realizar actividades domésticas. Vean qué machista también. ¿Verdad? Sí. Vean qué increíble. Usted como mamá, lo único que le permitimos es hacer labores domésticas. Claro, lave mantillas, lave chupones, cuide, haga comida, ¿verdad? Y entonces, claro, alguien interpuso una acción de inconstitucionalidad contra eso de labores domésticas y entonces la Junta Directiva de la Caja tuvo que reformar y establecer que la inhabilitación aplica para labores remuneradas, o sea, nada que donde la persona pueda ganar dinero extra, pero todo lo que usted quiera, no solo actividades domésticas, puede salir a pasear con el bebé, puede salir al mall, puede hacer actividad académica, hacer compras, eso es otra cosa. Entonces, por dicha que esa norma fue modificada. Sí, porque somos más que madres y amas de casa también, ¿verdad? Exacto, tenemos una vida. Exacto. Vean, si seguimos ahí con la presentación, en este tema que me preguntas, de las excepciones, hay otras reformas muy importantes que se hizo a este reglamento de incapacidad de la Caja precisamente, recientemente, ahora en el mes de mayo del 2025, y se reformó en el sentido de que la persona incapacitada sí puede realizar actividades básicas de la vida diaria, como cuáles, como compra de alimentos, sobre todo cuando la persona vive sola y no tiene apoyo. Sí. Claro, es algo lógico, nadie se le había ocurrido eso. Sí. O sea, si usted vive solo o sola, ¿quién le va a ir al supermercado a comprar las cosas? O como dice ahí, a comprar medicamentos o a vacunarse o a ir a consulta médica, a hacerse exámenes médicos de otra índole, diferente a lo que está incapacitada o lo que sea, ¿verdad? Entonces, claro, algo que parecía tan obvio no estaba en el reglamento, ahora ya está en el reglamento de incapacidades de la Caja. Igual se modifica para lo que es el inciso D, que igual podemos ver en pantalla, igual la persona incapacitada sí tiene la posibilidad de asistir a audiencias judiciales o laborales. Por ejemplo, en el MEP, si usted está con un procedimiento disciplinario o algún compañero suyo con un procedimiento disciplinario y usted es testigo de ese proceso y a usted lo convocan, no tendría ningún problema, aunque esté incapacitado, de asistir a esa audiencia judicial como testigo, como imputado, lo que sea, mientras esté en el mientras esté en el periodo de incapacidad. Pero vean lo que dice ahí, siempre y cuando el médico tratante lo permita. Por eso es que repito, cuando usted va a ser incapacitado, dígale a su médico, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Mire, señor médico, yo tengo una audiencia, hoy tengo como testigo, estoy como imputado en un caso, como investigado en un caso, yo puedo asistir o no a esa audiencia. De todo eso hay que hablar para que, como lo decíamos anteriormente, quede todo anotado en el expediente clínico de la persona y se le permita. Si usted no hace eso, ¿qué pasa, Nati? Si usted no dice tener eso, problemas con la no puede hacer nada, tiene que quedarse las 24 horas del día metido en la casa. Entre más claro, mejor, que esté lo más especificado posible en ese dictamen o en ese informe médico. Exactamente, esa es la idea. Ok, bueno, y hay algo importante, bueno, pero ¿qué pasa? Que tal vez nos faltó esa pregunta. ¿Qué pasa si a mí ya me incapacitaron y olvidé? Que tenía que olvidé decirle al médico que me indicara eso, lo olvidé. ¿Qué hago ahora? ¿Estoy lista para la foto? ¿Cómo dice? ¿O qué hago? Bueno, no, entonces aquí en ese mismo artículo 14 que estamos viendo se indica que se puede ir a la dirección médica de la Caja, del centro donde se otorgó la incapacidad, para que ahí le certifiquen las actividades que puede realizar durante ese periodo, ¿verdad? Entonces, si usted no lo hizo, puede ir. De hecho, les voy a contar algo. Algunas personas que tenían que asistir a las asambleas regionales de APSE y me decían, es que yo estoy incapacitada, ¿puedo ir o no? Bueno, ¿qué le dijo el médico? No me dijo nada. Bueno, vaya precisamente a la dirección médica y pida que le hagan constar de que usted sí puede participar en ese tipo de actividades porque no va a chocar con su tratamiento médico.
Ok, perfecto. Ahora que vos hablabas de estas prohibiciones que existen durante una incapacidad, mencionaste lo de que no se puede salir del país estando incapacitado, pero me gustaría que lo profundices mejor porque es una de las preguntas que siempre nos llega, si se puede salir o no del país con una incapacidad. Y esto es fundamental porque está debidamente regulado tal cual en el artículo 16 de este mismo reglamento, donde expresamente se establece la imposibilidad como regla general de salir del país estando incapacitado. A menos, dice el artículo, igual como excepción, que el médico tratante recomiende la salida del país para completar el tratamiento médico a nivel internacional, claro, ¿verdad? Por ejemplo, claro, que alguien diga, bueno, no es que aquí en Costa Rica el padecimiento que yo tengo no me lo puede dar la Caja Costarricense de Seguro Social y yo tiene tengo que hacerse alguna operación especial en otro país. En otro país, ¿verdad? Entonces, claro, el médico ahí tratante puede consignar la necesidad de ese tratamiento fuera del país y entonces la persona sí podría, solo en ese caso. Claro. De lo contrario, no puede salir del país. Se da mucho acá en Costa Rica, las personas que viven en la frontera entre Nicaragua y Panamá. Ustedes saben que en Panamá, por ejemplo, los tratamientos médicos son súper baratos. Y entonces a veces la gente incapacitada va al otro lado a traer medicamentos o a un tratamiento adicional. Y eso, bueno, Dios libre el patrón no se entere porque, como vamos a ver ahora, puede traerle consecuencias muy serias. Sí, justamente, Iliana, esa era la otra pregunta que teníamos. ¿Qué sucede si un patrono sospecha que un empleado que está incapacitado está haciendo otras actividades o no está cumpliendo con esa inhabilitación? Bueno, esto es totalmente serio, Nati, totalmente delicado, porque cuando la persona realiza actividades no autorizadas por el médico tratante, en este caso, se expone a la suspensión de la incapacidad inmediatamente, ¿verdad? Si alguien se entera, si el patrono se entera, puede alertar a las autoridades de la Caja y la Caja inmediatamente puede suspender la incapacidad. Puede suspender el pago del subsidio, imagínense, del subsidio correspondiente. La Caja podría recuperar los montos que pagó por concepto de subsidios, además de establecer, por supuesto, procedimientos administrativos. Pero lo más grave de todo, Nati, es que esto es causal de despido a esa persona incapacitada que incumplió ese periodo de inhabilitación, es causal de despido si no estaba la excepción debidamente consignada en su expediente. Qué importante que lo tengan claro. Y eso es sumamente importante que lo tengan claro. Ya para terminar, Iliana, sería importante hacer la diferencia entre una persona trabajadora que tiene una incapacidad, que está incapacitada, y las licencias de maternidad, paternidad o de cuidado familiares. ¿Cuáles son esas diferencias? Sí, claro, ya más o menos anteriormente lo dijimos, ¿verdad? Que una incapacidad es diferente a una licencia, porque una incapacidad es cuando la propia persona, el propio asegurado está enfermo, mientras que una licencia por maternidad es para cuidar a los hijos, o una licencia para cuidado de familiares es precisamente para cuidado de familiares, o una licencia para pacientes con fase terminal es para cuidar a un ser querido que está en una fase terminal. En el caso de la licencia con maternidad, como lo decíamos anteriormente, la inhabilitación durante la licencia de maternidad aplica solamente para la realización de labores remuneradas, o sea, esa madre o ese padre con licencia de maternidad o paternidad no puede realizar labores remuneradas. De hecho, olvidé algo. Olvidé contarles que conozco de un caso de una persona que está incapacitada, obviamente no voy a decir quién, jamás no me voy a meter en un problema, y adivine qué, hace Uber. No. ¿Verdad? Sí, o sea, claro, sí. ¿Verdad? Si se dan cuenta, ¿verdad? Un problemón. Entonces lo traigo a colación porque imagínense que una madre con licencia de maternidad que diga, ay no, pues yo en mis ratos libres, cuando el bebé no sé qué, lo dejo con alguien, yo voy a ir a hacer Uber y me gano una extrita. Sí, no puede hacer durante la licencia de maternidad labores remuneradas. No es posible. Y en el caso de licencias para pacientes con fase terminal, el asegurado a quien se le dio esa licencia para cuidar a esas personas solo puede realizar actividades relacionadas con el cuidado del paciente en esa fase terminal y también, por supuesto, están excluidas la realización de actividades remuneradas públicas o privadas, actividades académicas y viajes dentro o fuera del país. Vean que ahí sí es todavía más, ¿verdad? Está clarísimo que no puede realizar ningún tipo de actividad de esa naturaleza.
Y también tenemos el caso de otro tipo de licencia que es para cuidado de familiares, pero que no están en fase terminal, que son las licencias que precisamente tenemos en la convención colectiva y donde usted, por ejemplo, si su hijo lo operaron de las amígdalas, entonces pues ese hijo ocupa de la madre o padre para que lo cuide mientras se recupere. En ese caso, la persona si tiene ese tipo de licencia, siempre y cuando las actividades que realice no interfieran con el cuidado de esa persona, sí lo podría hacer, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En ese roce que hay para no poner como que la licencia otorgada no vaya a ser al final de cuentas una situación irregular donde se está como disfrazando la licencia otorgada y realmente no está cuidando a ese hijo menor de edad o a su padre o a su madre que lo requiera en este periodo. Y ahí establecemos también el tema de la licencia sindical, ¿verdad? Porque la licencia sindical es una licencia otorgada por el patrono, ¿verdad? En este caso el MEP, para que usted, compañero o compañera, asista a las actividades sindicales convocadas por el sindicato al cual usted está afiliado, ¿verdad? Pero entonces, bueno, ya vimos ese tema. Sí. Si usted tiene una licencia sindical de esa naturaleza y está incapacitado o incapacitada, no puede acudir a la asamblea a menos que el médico sí le permita, ¿verdad? Pero aquí sí quiero hacer algo, comentarles algo. Si usted se presenta incapacitado a una asamblea sindical de la APSE no le puede negar el comprobante de asistencia, y eso es muy importante y lo traigo a colación porque esas preguntas fueron recurrentes ahora en las pasadas asambleas regionales. La APSE, el presidente de base o el directivo regional no le puede negar a usted el comprobante, porque APSE no es el patrono y APSE es el que no es el que le va a usted a jalar las orejas, eso no es tema de la APSE, eso es responsabilidad laboral suya. Ya si alguna persona le avisa a su director o directora, mira, es que esta persona estando incapacitada asistió a la asamblea de APSE, ya ahí la directora o director verá si inicia o no la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, ¿verdad? Y eso ya con las implicaciones que ya vimos gravísimas que tiene, ¿verdad? Incluyendo un despido. Incluyendo el despido eventualmente. Pero en primera instancia la APSE no le puede negar a ningún afiliado porque el hecho de que usted esté incapacitada no le hace perder la condición de afiliado, ¿verdad? Claro. Entonces es como otra historia, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes tengan en cuenta todo esto porque sí se dan muchas situaciones en las que ustedes eventualmente podrían verse expuestos a una situación administrativa disciplinaria o en la caja y devolver todo lo que le pagaron por subsidio. Sí, la idea es evitar cualquiera de estos problemas y para eso es que teníamos el programa del día de hoy. Liana, muchísimas gracias por toda esa información tan clara que nos diste. Esperamos que sea de muchísima utilidad. Y bueno, ahora sí vamos con nuestra sección Agenda a su alcance. El pasado 9 de junio, APSE Sindicato concluyó con las asambleas regionales correspondientes al primer semestre de este año 2025. En dichas asambleas se realizó el proceso electoral mediante elecciones universales y democráticas. Ante dichas asambleas se reintegró a las directivas regionales de todo el país un monto de 392.925.000 colones. APSE Sindicato, siempre solidario con su afiliación, estableció el protocolo de recepción de solicitudes y entrega de ayudas especiales únicamente para afiliados afectados por las inundaciones ocurridas en el país, el cual se proyecta en pantalla. Consulte toda esta información acerca de este protocolo en nuestro sitio web www.apse.cr y en nuestras redes sociales de APSE Informa. Bueno, y con esto estaríamos concluyendo el programa del día de hoy. Como siempre, APSE tiene el compromiso de llevarle la información más actualizada sobre dudas, trámites, procesos que tenga usted alrededor de sus derechos y de sus deberes en su lugar de trabajo. Por eso le invitamos a que comparta este programa, a que lo circule entre sus compañeros y como siempre le esperamos la próxima semana a las 5 de la tarde.